Buenos días a todas, todos y todes. Me presento ante ustedes. Soy la doctora María Elba Torres Muñoz, directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural, el INIM, de nuestra Facultad de Estudios Generales. Facultad que acoge a miles de estudiantes año tras año en su experiencia universitaria. A ellos y ellas va esta 32ª lección inaugural. Por ello, saludamos con mucho afecto a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y no docentes. Gracias por formar parte del primer centro docente del país. Hoy nos toca presentarnos ante una pantalla que nos separa, pero que nos permite llegar a sus hogares y compartir con ustedes a distancia desde la academia. A la luz de estos tiempos, nos preguntamos, ¿qué academia queremos? ¿Qué academia tenemos? Para ella y para ello, nuestra oradora invitada, doctora Mayra Santos Febres, nos dictará la lección inaugural. Nos encontramos justamente a mitad del camino del decenio de los y las afrodescendientes promulgado ante las Naciones Unidas. Es bien pertinente y bien importante este momento donde deja claro que la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, toma acción celebrando con esta lección y como punta de lanza entiende y se compromete a emprender hacia una universidad más inclusiva en todos los renglones. Me es muy grato presentar al rector, doctor Luis A. Ferrao Delgado, quien ha sido un académico comprometido a las luchas sociales y raciales que vivimos en estos tiempos. El doctor Ferrao ha apoyado con plena seguridad cada uno de los congresos de afrodescendencia celebrados en la Facultad de Estudios Generales y la próxima concentración menor en afrodescendencia y racialidad, que estará en el Bachillerato de Estudios Generales. Agradecemos al rector que nos diga unas palabras de apertura en la 32ª lección inaugural 2020. Saludos, les habla el rector Luis Ferrao. Muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta 32ª edición de la lección inaugural del programa de bachillerato de nuestra Facultad de Estudios Generales, a cargo en esta ocasión de la célebre y conocida profesora y escritora, la doctora Mayra Santos Febres, quien disertará sobre el tema Descolonizando la Academia. A los estudiantes, profesores y público en general que nos acompañan, disfrutemos todos de esta gran disertación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, doctor Luis A. Ferrao Delgado. Le pedimos que pase al podio al doctor Carlos Sánchez Zambrana, nuestro decano de la Facultad de Estudios Generales. Un latinoamericanista de primera fila y quien ha fungido como piedra angular en la concentración menor desde el Bachillerato de Estudios Generales, además de apoyar desde la Facultad de Estudios Generales la gesta educativa antirracista en el Departamento de Educación. Solicito que diga unas palabras de bienvenida. Señor rector, doctor Luis Ferrao Delgado. Señor coordinador del programa de bachillerato, doctor Juan Carlos Delgado. Compañeros estudiantes de primer año del recinto de Río Piedras. Muy buenos días a la comunidad universitaria que nos honra con su presencia virtual pero real, y a todos los amigos y amigas que nos observan desde sus espacios vitales. Va un cariñoso abrazo en este noviembre que barrunta el mutis de un enigmático año 2020. Esta mañana, como decano de la Facultad de Estudios Generales, me siento henchido de emoción por lo que a continuación vamos a presentarles. Es digno de un momento de inspiración reseñar que esta épica de hoy es posible porque no nos rendimos. 2 meses después de lo habitual,
y sin que nuestras inéditas e indómitas juventudes pudiesen tapizar con sus pies de amores la rampa memoriosa de Estudios Generales, tenemos el pundonor de traerles la importante tradición que hoy alarga en su espíritu y en su obra 32 ediciones. La lección inaugural de la Facultad de Estudios Generales. Tan solo unas palabras de aperitivo. Las universidades occidentales frecuentemente permanecen ensimismadas y casi nunca incorporan conocimientos provenientes de otras tradiciones filosóficas y culturales, aun cuando el potencial de aprendizaje podría ser extraordinario. Para aprovechar este potencial será necesario incorporar en ellas el pensamiento decolonial, en el que se valoran otros estilos de vida, epistemologías y cosmovivencias. Sí, el pensamiento decolonial, tal y como lo presagia el pie forzado de la actividad de hoy. Es importante destacar que la noción de interconexión, la que es eje central de la filosofía de los estudios generales en el siglo XXI, ha sido parte esencial de la sabiduría y las cosmovivencias en las tradiciones culturales ancestrales. Con eso en mente, las universidades del siglo XXI, en el contexto de los estudios generales, deben propiciar diálogos transdisciplinarios, decoloniales e interculturales, que tengan presente la profunda interconexión que poseen todas las dimensiones de la vida: la biológica, la espiritual, la intelectual, la afectiva, la política y la poética. Esto contribuirá al desarrollo de unas sociedades de saberes y vivencias compartidas por medio del poliálogo con actores y las culturas que por muchos años han permanecido excluidas, para así propiciar la transformación democrática de nuestros pueblos. Pienso que no se ha insistido lo suficiente en uno de los factores que deben considerar las universidades contemporáneas. Me refiero a la importancia de los contextos y de los pentagramas que nos atraviesan. Entendemos que, sobre todo en nuestra región, el ciclorama y el enfoque deben alejarse de la pretensión universalista y eurocéntrica, situándose en su entorno y en su realidad latinoamericana y plenamente caribeña. El Caribe y sus múltiples diásporas es el vórtice entre filosofías y cosmovivencias diversas, occidentales, africanas, asiáticas, latinoamericanas. Por ende, es a través del estudio detenido de esa realidad cómo podremos reconstruir las ciencias y las universidades del siglo XXI. Pero no de manera provincial, sino todo lo contrario, sin exclusiones, sin censura, sin represiones, sin jerarquías arrogantes. Hay que reformular los problemas actuales de los seres humanos, de sus múltiples conexiones con su entorno y su interior, con las redes que hay que diversificar y los mensajes que hay que rehumanizar. Esto no lo podemos lograr mirando exclusivamente a Europa y a Occidente. Tenemos que echar mano de toda nuestra capacidad creativa para que podamos, como nos dijo el gran Fanon, cambiar de piel y desarrollar un nuevo pensamiento, un pensamiento otro, para hacernos nosotros con y no contra los otros. En síntesis, la colonialidad del poder, del saber y del ser han sido un obstáculo histórico para que podamos trascender los estrechos límites de la razón occidental, sobre todo en lo que a entender y transformar las condiciones de vida en el Caribe se refiere. Estoy convencido que los caminos que nos proponemos transitar en la Facultad de Estudios Generales apuntan a una ruptura teórica y epistemológica con la desvalorización e invisibilización de los que han sido víctimas las cosmovivencias y epistemologías no occidentales, brindando centralidad así en los currículos universitarios. Así también ocurre en las reflexiones comunitarias y cotidianas para alcanzar la emancipación de nuestros pueblos. A mi juicio, la perspectiva transdisciplinaria, que es ontológicamente afín con la educación general, será de extraordinaria utilidad para movernos en la dirección de la decolonialidad de la academia, ya que transgrede los límites disciplinarios y además valora las aportaciones al conocimiento que se hacen desde espacios sociales no académicos, que no se limitan al fiel seguimiento del canon intelectual occidental y eurocéntrico. La lección inaugural de hoy y la excelente oradora que la inspira serán un fulcro y un faro de extraordinaria importancia para acelerar el paso decisivo por el mencionado derrotero libertario. Adelante y albricias.
Agradecemos las palabras del decano Carlos Sánchez Zambrana. Me es muy grato presentar al doctor Juan Carlos Delgado Rodríguez, coordinador del programa del Bachillerato de Artes de la Facultad de Estudios Generales. Como bien define nuestra Facultad de Generales, el doctor Delgado, físico-químico, nos dirá unas palabras de bienvenida en esta lección inaugural. Hola, quiero hacer constar en este saludo el hecho de que por vez primera y por la causa conocida por todos, la lección inaugural es ofrecida de modo remoto y asincrónico a toda la comunidad, tanto local como internacional. Es un acaecimiento histórico quizás no vislumbrado en toda la historia de nuestra Facultad de Estudios Generales y su programa de bachillerato, fundado en el 1957. Ya en el tema que nos ocupa, el perfil que deben exhibir las personas egresadas de un bachillerato del recinto de Río Piedras, como reza en la certificación 46 de nuestro Senado Académico del año 2005-2006, y cito, debe armonizar la integración de la educación general y la especializada y desarrollar las capacidades para el estudio independiente y la investigación. Sin embargo, lo que se observa es que la integración del conocimiento y la actitud reflexiva y crítica es con mucha frecuencia un logro no abundante. El concepto de persona integral refiere a un ser con condiciones, afectos y voluntad que se integran al momento de actuar profesionalmente y, para el logro de formarla, se necesita de un proceso educativo de envergadura que no segmente ni excluya ninguno de estos aspectos y ejecución similar es a lo que aspira nuestro programa de bachillerato de estudios generales. La metodología utilizada, a grandes rasgos, propende al siguiente lineamiento. Tras la construcción de conocimiento, está el estudio, diálogo, cooperación y vivencias en comunidad educativa y la formación de comunidades de aprendizaje que, además de aprender desde la cooperación, generan conocimiento científico para educar profesionales críticos, socialmente responsables, capaces de comunicarse adecuadamente y de emprender desde el trabajo en equipo interdisciplinar. Todo lo anterior quizás describa al egresado ideal del programa de bachillerato de estudios generales, proyecto que, como lo retrató nuestro decano Sánchez, en Vamos Subiendo la Rampa, su turno en nuestra lección inaugural es como una maravillosa ceiba en el tiesto, aspirando a proveer de las destrezas cognitivas, afectivas y volitivas necesarias para asegurar la armonía entre la educación general y la especializada. Me atrevo a decir características de los maestros que año tras año nos ofrecen la lección inaugural. Por lo anterior, como ya en innumerables ocasiones expuesto, la lección inaugural es una actividad de suma importancia para nuestro programa de bachillerato. Repasando algunos de sus contenidos, desde las reflexiones acerca de la semántica de nuestro programa y la Facultad de Estudios Generales, hasta los problemas de erosión costera que sufre nuestra amada isla, desde la obra de Ortega y Gasset hasta los hoyos negros, según el fenecido Stephen Hawking, en ellas diversas disciplinas o saberes dispersos, lo multidisciplinario, tiende a ser integrado a lo interdisciplinar, con aspiraciones a lo transdisciplinario y, nuevamente, me atrevo a afirmar que es lo que se espera debe ser patente en un egresado de nuestro bachillerato. Los recursos que año tras año nos ofrecen la lección inaugural son los modelos de personas a las que aspiramos a formar y el recurso de este año tan peculiar no es la excepción. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Delgado Rodríguez, coordinador del programa del bachillerato. Pasamos a presentar a la doctora Ivonne Denis Rosario, directora del programa de innovaciones educativas, quien nos va a presentar
la dedicatoria en esta 32ª lección inaugural. A los doctores de esta facultad, profesores docentes, el doctor Aarón Gamaliel Ramos y la doctora Mari Ramos Rosado. Reconocimiento al camino ancestral Ramos. Quienes recorren un camino antes que otros deben saber que van trazando brechas y desde sus pasos para que otros ocupen y compartan esos espacios. Dejan huellas que en adelante son emuladas y hacen de la trayectoria un lugar de esperanza y justicia. En mi vida de senderista recuerdo que siempre tuve al frente una persona que se encargaba de despejar, dejar señales y marcas para no perdernos. Resulta inútil tratar de llegar a un punto si no aprovechabas esa vegetación que te hablaba cuando se mostraba inclinada, porque ya alguien pasó por ahí y no tenías que hacer otro camino, ni ser indiferente a quienes contribuían a formarnos desde la experiencia de su trayectoria. En el proceso, uno podía esquivar áreas desgastadas que si bien las pisabas, podían caerte. En esos casos, sin dejar el sendero, bordeábamos el peligro inminente, pero nos manteníamos apegados a ese destino que se cultivaba por el bien de todos. Nunca dejamos de apartarnos de la vereda, porque ya había gentes que la caminaron y que todavía la caminan. Bordear la vía para evitar caídas era también promulgar nuevas experiencias muy propias, pero seguía siendo la misma ruta. Hasta diferencias de cómo mover el cuerpo, evadir golpes imprevistos de la vegetación, tener el calzado adecuado y la ropa correspondiente era importante. Y las diferencias de un criterio decisional estaban presentes, pero el sendero era el mismo para todos. El camino Ramos es el que han trazado y continúan trazando dos importantes catedráticos de esta Facultad de Estudios Generales, la doctora María Esther Ramos Rosado y el doctor Aarón Gamaliel Ramos Bonilla, a quienes me honra expresar sobre ellos algunas palabras con motivo de esta lección inaugural. Las ciencias sociales atemperadas a nuestro español y a la literatura puertorriqueña, entre dos afroboricuas. El doctor Ramos del Departamento de Ciencias Sociales y la doctora Ramos del Departamento de Español. Dos ramos que se han erguido, pero no como ramos de olivo, porque aunque ambos han procurado la armonía y la paz, también han hecho la guerra a favor de la justicia de los afrodescendientes y de muchos en esta facultad. Desde que llegué ya venían moviendo sus ramos de respeto, solidaridad y compromiso. Es que pensar que todo parte desde la individualidad es un error de juicio y sería una falta de reconocimiento a los que estuvieron antes. Esta facultad se ha nutrido de muchos docentes que han forjado y fundamentado su valía e importancia. Les delineo el primer camino, el camino Ramos, el de la doctora María Esther Marí, la de Calabó, Ramos Rosado, nacida en Río Piedras, Puerto Rico, un 31 de mayo de 1953. De una niña curiosa se convirtió en una mujer líder. La doctora Ramos Rosado es egresada de esta universidad, de donde obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades. Ha sido investigadora, conferenciante, escritora, actriz, declamadora, bailarina, locutora radial, mentora y es profesora de esta facultad. Como docente en el Departamento de Español, le ha dado el mayor de los prestigios a esa unidad, no solo como gestora cultural, representando donde quiera que ha ido a este recinto y a Puerto Rico, sino que también como catedrática en congresos nacionales e internacionales. Es también una intelectual con logros fructíferos en publicaciones constantes y recientes.
Es pionera en el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, el único sobre las mujeres negras que se ofrece actualmente en esta universidad. Su libro, La mujer negra en la literatura puertorriqueña, cuentística de los 70, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Editorial Cultural, es una referencia obligada sobre los estudios de la afrodescendencia y de la mujer negra. Como bien expresaba en los años 90, en un artículo que publicara el periódico Claridad en su sección en rojo, titulado La primera raíz, y es como si la escuchara decirlo. En Puerto Rico se nos ha impuesto un código de silencio sobre la cuestión negra y la invisibilidad de personas negras en los textos educativos y la clase dirigente del país. Por lo tanto, la identidad del hombre y la mujer negra continúa siendo un problema en Puerto Rico. Por eso, ella es vereda. No hay que equivocarse en la andanza, porque la trayectoria de Marie, como todos la conocemos y como todos le decimos, no hay manera de ignorarla, porque es extensa, insuperable e imparable. Es medalla UNESCO, reconocida por sus investigaciones literarias, premiada en múltiples eventos, medalla Schomburg King en este año 2020. Ha viajado el mundo entero en festivales culturales, ferias internacionales de libros, congresos en lugares inimaginables. Su libro, Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, publicado por Isla Negra Editores y premiado por el Pen Club de Puerto Rico, es justamente el bosque de esa arboleda de senderos en los cuales ha transitado bailando y escribiendo. Su machete de cimarrona y sus luchas despejaron el acceso para que hoy muchas profesoras afrodescendientes, como yo, ejerzamos la docencia y dejemos de ser invisibilizadas en la academia. Ese esfuerzo y solidaridad nos permitió a muchos ubicarnos donde estamos. La ruta de Aarón Gamaliel Ramos Bonilla viene forjándose desde Fajardo, Puerto Rico. Un cariduro, nacido un 16 de marzo de 1946. Su doctorado lo obtuvo en Rutgers University, New Jersey, en Sociología Política. Como un sociólogo de conciencia y respeto, su trayectoria ha estado muy ligada a ese sentido de planificación. En esta facultad, sus intervenciones de consenso como profesor y catedrático, justamente en el Departamento de Ciencias Sociales, siempre fueron consideradas y tomadas en cuenta. Por ello, en su justo momento fue uno de los candidatos más importantes y de gran relevancia a ser considerados para ejercer como decano de esta facultad. El doctor Ramos mostraba en su voz un tono melodioso y parecía atraer la sabiduría de sus ancestros en las palabras. A mí me recibió en su escrito sobre la citadela de Haití, titulado La fortaleza entre las nubes, donde vivió en el 1998 como parte de un proyecto de colaboración entre la UPR y la Universidad de Haití, y como coordinador de la Red de Estudios sobre Haití y el Caribe francófono. Justamente trazaba otra ruta, la de ese Caribe francófono y cercano que ignoramos y olvidamos. El que solo recordamos cuando vienen los desastres naturales, pero el intelectual, que es Aarón, no perdía tiempo para traer a Haití a nuestra isla. Un hombre que vivió en Argentina, Brasil, Haití y en otros tantos lugares. Ha viajado por muchos países del Medio Oriente, Europa y en todas las Américas. Cruzó fronteras y nos trajo al camino toda su experiencia recorrida, la que al igual permite nutrirnos de sus saberes, vocal y pertinente en las luchas de los profesores. Fungió como director del Instituto de Estudios del Caribe en esta institución desde el 1992 hasta el 1998. Es investigador del problema de la cultura y la política en Puerto Rico y el Caribe.
y autor de diversas publicaciones en ese campo de estudios, entre ellas Las ideas anexionistas en Puerto Rico, bajo la nominación norteamericana, publicada por Ediciones Huracán, y coeditor del libro Iceland at the Crossroads, Politics in Non-Independent Caribbean, publicado por Lion Rayner. Sigue activo, publicando artículos de reflexión sobre el tema de los afrodescendientes, como la invención de las razas, y la discusión reciente que hubo sobre el término negroide y su vigencia, en un ensayo muy interesante titulado Arrinconar la creación cultural. Su acercamiento al trabajo de Gilberto Concepción de Gracia mereció una investigación y una publicación muy interesante. Lo hemos visto activo y solidario con su presencia en muchos eventos convocados en favor de las luchas sociales, no solo de negros y negras, sino de todos. Su más reciente libro es Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo, publicado por Travessier and Leduc. También ha publicado innumerables artículos sobre sus campos de investigación y especialización en revistas y libros publicados en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Ha sido conferenciante en varias instituciones de educación superior en Estados Unidos y el Caribe, entre ellas en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Haití, la Universidad de Guyana y la Universidad de Aruba. Aarón y Mari han diseñado no la ruta de los esclavizados, la ruta de cimarrones y cimarronas que han mostrado su resistencia con un batón que entregan a otros, pero que espiritualmente retienen, porque siguen siendo mentores y guías más allá de la academia. Este mapa de reconocimiento a dos afroboricuas no es para nosotros, los evidentemente negros y negras, que celebramos nuestra afrodescendencia en este decenio. Es para todos, en función de rememorar la senda ancestral que viene de África y que en nuestro Puerto Rico son huellas ineludibles. Que esta lección inaugural sirva para reconocer el camino ancestral Ramos y que esta nueva generación de gallitos y gerenzanas, desde la distancia obligatoria, sepan que el recorrido que les espera ha quedado marcado por dos excelentes profesores de nuestra Facultad de Estudios Generales. Gracias al doctor Aarón Gamaliel Ramos Bonilla y gracias a mi maestra, la doctora Mari Ramos Rosado. Me es muy oportuno presentar a la colega doctora Doris Quiñones Hernández, directora del Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales, quien leerá la semblanza de nuestra oradora invitada. En 1996 llega a este planeta una mujer profundamente negra, hermosamente negra. Va a ser llamada Mayra del Pilar. Nace en una familia de afrodescendientes en Carolina, personas conscientes de su ascendencia, críticas y luchadoras. Llega en un momento de antecedentes sociohistóricos en un siglo álgido. Llega en el apogeo de la Guerra Fría, ya habían transcurrido 20 años de la bomba atómica, 18 de la partida de Mahatma Gandhi. Llega a pocos años de la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Llega en el momento en que se exhibía y ocultaba a plenitud la guerra de Vietnam y el movimiento hippie en 1965 y en 1975. Absorbió su primera infancia las luchas por los derechos civiles de los movimientos afrodescendientes. Supo que con un grito de fondo negro, quita las manos de mi bolsillo, se produjo el asesinato de Malcolm X en 1965.
y en 1968 recibió el aviso por todos los medios noticiosos del asesinato de Martin Luther King. Ya en esa época se respiraba el nacimiento del movimiento feminista y resulta que a esta generación le llaman Generación X. Sus juguetes favoritos, un lápiz y un papel. A la edad de 5 años produjo su primera obra. Comenzó a publicar poemas desde 1984 en revistas y periódicos internacionales, periodo en que apenas iniciaba sus primeros años en la Universidad de Puerto Rico. Publica en Casa de las Américas de Cuba, en Página 12 de Argentina, en Revue Noire de Francia y en la revista Latin American Literature and Art en Nueva York. En su transcurrir, influye en su camino 3 escritoras poetas puertorriqueñas, Rosario Ferrer Ramírez de Arellano, Ana Lidia Vega y Yanina Brachi. Ya en el 1987 completa el bachillerato de estudios hispánicos en este recinto, para alzar vuelo hacia su doctorado que completará en el 1991 en la Universidad de Cornell, considerada una de las Ivy League, una de la Liga de las Hiedras, las 8 más prestigiosas universidades del noreste de Estados Unidos. En 1990 retorna a Puerto Rico para hacer de su país su epicentro de vida que va a influir en todo el planeta. Se convierte en catedrática de literatura latinoamericana y caribeña en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Dicho sea de paso, la encontraremos en el 94 en Cornell University como profesora y visitante, en el 2004 en Harvard University, en el 2008 en la Universidad Autónoma de México y en el 2009 en la Universidad Complutense en España. En el 1991, todavía con 25 añitos, aparecen sus primeros poemarios. De ahí en adelante, una explosión literaria. La primera, Anamú y Manigua, 1990, libro que fue seleccionado como uno de los 10 mejores del año por la crítica puertorriqueña, y El orden escapado, ganador del primer premio para poesía de la revista Tríptico en Puerto Rico. Pez de Vidrio, en 1994, ganó el premio Letras de Oro, y por su cuento Oso Blanco, el premio Juan Rulfo en París en 1996. Luego tiene Sirena Selena vestida de pena en el 2000. Encara la discusión de lo trans en una mujer drag que camina a las calles y canta boleros, obra con traducciones al inglés, italiano, al francés, y que quedó como finalista del premio Rómulo Gallego de novela en el 2001. En el 2002, Cualquier miércoles soy tuya, en el 2005, Sobre piel y papel. Nuestra Señora de la Noche, en el 2006, la historia novelada de Isabel Luberza Oppenheimer, Isabel la Negra, legendaria mujer propietaria de una casa de prostitución en Ponce durante la primera mitad del siglo XX. Resultó ser primer finalista en el Premio Primavera de la editorial Espasa Calpe. En el 2009 escribe Fe en disfraz. En el 2011 el Tratado de Medicina Natural para hombres melancólicos. En el 2012 Baile de mi vida, y en el 15 El amante de Gardel. Como ustedes, experimentó la belleza de la diosa Huracán manifestada en Irma y María. Entonces escribe Huracanada en el 2018. Todo este pensamiento escritora se produce entre muchos más haceres. Es fundadora y directora ejecutiva del Festival Internacional de la Palabra de Puerto Rico desde 2008. Un encuentro que representó un eje cultural mundial. Es conductora del programa En la Punta de la Lengua en WIPR. Y es madre, esposa, mujer, ser viviente, luchadora y terrícola. Si defino su quehacer, debo decir que es una cosecha de pensamientos.
en esta vida en trayectoria se convirtió en una medusa en la que cada hebra de cabello es un rizo de imaginarios que envuelven y desenvuelven. Un espacio de pensamientos que deconstruyen y multiplican las representaciones de ser mujer negra puertorriqueña. A partir del pensamiento se materializan colectivos afrodescendientes, aquella gente negra que muchos de nuestros escritores nunca quisieron nombrar. Todas estas mujeres, en la obra de Mayra, son un ejército de mujeres afro, hechas de palabras, que han ido abriendo caminos a las discusiones afrodescendientes, feministas, caribeñas, antillanas y puertorriqueñas, en todo el mundo. Críticas y criticadas, pero siempre pensadas. Todas estas mujeres afro la acompañan. Hoy por hoy, Mayra del Pilar es considerada la exponente más representativa de la literatura puertorriqueña. Finalmente, les presento a la doctora Mayra del Pilar Santos Febre. Es poeta, novelista, ensayista, profesora universitaria, nuestra conferenciante en la 32ª lección inaugural de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Qué cuenta como saber? Recuerdo una discusión en mi antiguo Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Yo era una catedrática auxiliar. En el departamento discutíamos la necesidad de una profunda revisión curricular y a la vez la posibilidad de cambiarle el nombre al departamento. Alcé mi mano para proponer mi voto a favor de dicho cambio de nombre. Fui derrotada. La argumentación que muchos compañeros blandieron contra la nueva cepa de profesores que recién entrábamos al departamento y que queríamos un cambio de estructura era que el mote de estudios hispánicos remitía a la tradición, a la historia de fundación de un departamento que en los años 30 fue la gloria del hemisferio. Dicho departamento había sido innovador en su momento. Mis compañeros tenían toda la razón. En esta sede nació el rompedor currículo de literatura latinoamericana propuesto por Concha Meléndez. Concha fue la primera mujer en la historia de México en obtener un doctorado de su prestigiosísima Universidad Autónoma. También transformó la historia de exclusión de intelectuales mujeres desde Puerto Rico. Fue esa intelectual la que propuso el estudio abarcador de la literatura latinoamericana y que creó un departamento que traspusiera toda división nacional para el estudio de una cultura y una literatura conjunta. Natural de Caguas, Puerto Rico, Concha Meléndez obtuvo su doctorado en 1932, luego de terminar una maestría en New York University y de ya formar parte de la plantilla de profesores de la UPR. Por primera vez en la historia se violaban demarcaciones nacionales latinoamericanas y caribeñas para el estudio de la literatura. La movida estaba en parte basada en el fundacional ensayo de la latinidad titulado La raza cósmica de José de Vasconcelos. En él, Vasconcelos argumenta que existe en nuestra América una quinta raza compuesta por gente de todas las etnias y todos los colores de piel, que contiene en sí todos los factores territoriales, raciales y espirituales para iniciar la necesaria era universal de la humanidad. El filósofo mexicano Vasconcelos siempre subrayó que el factor aglutinador de dicha raza cósmica era el continuo cultural que ofrecía el español, heredado de la colonización hispánica.
bastante romantizada en su ensayo. De su autoría es el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. Gracias a su ensayo nace un nuevo culto a la universalidad, esta vez desde origen americano y posicionando la amalgama de razas, etnias indoamericanas y afrodescendientes como caldo de cultivo donde realmente puede hablarse de convivencias universales. Su ensayo funda el mestizaje como origen identitario de la latinidad, que es a la vez específica y universal. La UNAM, más que cualquier otra institución universitaria en las Américas hispanoparlantes, ha sido fundamental para el desarrollo, estudio y perpetuación de una narrativa intelectual que, ya por casi un siglo, ha dirigido las prácticas académicas de Latinoamérica y el Caribe. Otro de los grandes pensadores de la identidad latinoamericana, avalado por dicha institución, fue el filósofo, crítico y ensayista Ángel Rama. Director del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Uruguay y también director literario de la Biblioteca Ayacucho luego del golpe de Estado del 1973, Ángel Rama fue autor del ensayo La Ciudad Letrada. En dicho ensayo, Rama discute la estrecha relación entre orden jerárquico criollo en Hispanoamérica y la red de intelectuales que ayudan a diseminar su hegemonía. Discute las estrategias discursivas e institucionales en que dichos intelectuales latinoamericanos fueron aliándose con el poder desde la colonización española del siglo XVI hasta el siglo XIX. Al fin de su conocido ensayo, que es lectura requerida en todas las universidades de Hispanoamérica, hace un llamado a que dicha intelectualidad latinoamericana revise sus alianzas y pidan entrada en la ciudad revolucionaria del porvenir, evaluando sus prácticas intelectuales de manera política. En este ensayo, sin embargo, jamás Rama revisa otra narrativa que las europeas o las eurocéntricas. Va de la colonización a las guerras de independencia, al ascenso social que otorga el manejo de las artes y las ciencias, y luego a la experiencia latinoamericana desigual de la modernidad. Su evaluación es lineal e histórica. Ángel Rama no se aparta de la visión de los grandes pensadores, todos hombres, todos blancos, todos criollos, en Latinoamérica. Desde Vasconcelos hasta Rama, todos esos ensayos fundacionales de la literatura y del pensamiento caribeño e hispanoamericano repiten y refuerzan la misma narrativa. Esta se compone de los siguientes puntos argumentativos angulares. 1. El relato de la desaparición de los pueblos originales del Caribe e Hispanoamérica. 2. La presencia intelectualmente irrelevante de las poblaciones afrodescendientes y africanas esclavizadas. 3. La suposición de que los pueblos indígenas y afroamericanos son intelectualmente inferiores, incapaces del desarrollo de las altas expresiones de la razón porque no tienen escritura. 4. La responsabilidad inescapable de integrar las poblaciones remanentes originarias y libertas del yugo esclavista al proyecto moderno de la nación. O 5. La responsabilidad de integrar a dichas poblaciones al proyecto revolucionario de la lucha de clases. En ningún momento
en estos casi 100 años de discusión del proyecto identatario latinoamericanista, que nació con la publicación del ensayo La raza cósmica de José Vasconcelos, intelectual hispano-caribeño o hispanoamericano alguno discute cómo el desarrollo de la racialización mestiza afecta la producción de dicho discurso, ni cuáles son los efectos intelectuales de la violencia racial, el genocidio sistemático y constante y la negación y silenciamiento de prácticas intelectuales y culturales de una población indígena de más de 10 millones de personas, según el censo más reciente del 2019. Tampoco discuten la marginación económica y política sostenida, el genocidio e invisibilización de 133 millones de afrodescendientes que habitamos hoy por hoy en América Latina y el Caribe. La ciudad letrada de Rama jamás hizo lugar para nosotros en sus planes de imaginación de otro mundo posible. Y nosotros y nosotras, los pobladores originarios y o afrodescendientes de la hibridación cultural y espiritual, de la cual supuestamente nació nuestra latinidad cósmica y universal y el mestizaje, continuamos pagando el alto precio de integración forzada a esta discursividad identataria. 1.2 de Nuestra América a Calibán, pensadores caribeños. Célebres son las frases que escribió José Martí en su ensayo Nuestra América. Ya para aquel distante 1891, el poeta y pensador cubano insistía que el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de nacer del país, la forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Por eso, el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su misión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Con estos argumentos, Martí llama al pueblo oprimido a hacer causa común para la decolonización de su clase letrada y sus instituciones de gobierno. Sin embargo, también Martí, hijo de su época, sigue las pautas del pensamiento romántico y de la modernidad. Se le llama el poeta prerromántico y premoderno. Ese organigrama compara y ubica de manera lineal y progresiva el desarrollo intelectual y tecnológico de los pueblos racializados y por ende incultos. Aún así, redefine la consabida lucha latinoamericana entre civilización y barbarie y lo hace mediante la estrategia discursiva de renominar dicha lucha entre lo natural y lo importado, lo colonial, y denuncia a los intelectuales que se alían a la empresa europeizante o norteamericanizante para lograr dicha modernización en nuestra América.
Obviamente, así logra cierta desvinculación de los grupos racializados de ser nombrados salvajes. Martí los renombra como hombres buenos, hombres naturales, hombres de fuerza natural, que están más que dispuestos a aceptar la intelectualidad superior siempre y cuando no haya abuso. Lindo eufemismo. Martí no es el único pensador de la modernidad hispanoamericana temprana que intenta matizar los binomios civilización y barbarie desde el discurso del mestizaje. Es interesante ver cómo la estrategia se repite desde otros sistemas de pensamiento en el Caribe y en América Latina. En su renombrado tratado de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui repite el patrón, esta vez desde el eje marxista. Aborda el problema indígena desde la perspectiva del análisis de capital, y dicha perspectiva tampoco cuestiona las pautas del pensamiento de la modernidad lineal que ubica a los pueblos originarios y afrodescendientes e inmigrantes al final de la evolución científica, mercantil y tecnológica. Aunque reconoce la existencia de tradiciones incas de agricultura, cultura y creación de la identidad, dicho reconocimiento queda relegado a un pasado de lo que ya nada puede ser recuperado en la carrera por la equidad y la lucha contra la explotación latifundista. El originario indígena queda desplazado en el tiempo, listo para ser borrado por la integración a la modernidad, al mercado capitalista y a la lucha justa por la repartición equitativa de riquezas propia de la sociedad del porvenir. Ya para el 1971, Roberto Fernández Retamar publica otro ensayo importante en Cuba y en el Caribe. Y este es el ensayo fundacional acerca de la identidad latinoamericana, su famoso libro Calibán. Toma prestado el personaje de Calibán, esclavo del mago Próspero que protagoniza La Tempestad de William Shakespeare. Y a través de este personaje, Fernández Retamar amplía el discurso del mestizaje de Vasconcelos, de Mariátegui y de Martí, para incluir lo afrodescendiente, presencia innegable en la construcción de la identidad caribeña. Desde ese Caribe letrado, Retamar rescata el pensamiento de M. Ceser y de Edward Camus Brathwaite, dos calibanes modernos que aprenden la lengua del amo para maldecirlo. Y es desde esta ubicación geo y discursivamente específica que Retamar argumenta. Pero existe en el mundo colonial, en el planeta, un caso especial. Una vasta zona para la cual el mestizaje no es accidente, sino esencia, la línea central, y es en nosotros, en nuestra América mestiza. Otra vez, desde el mestizaje que ahora incluye lo afro de manera menos tangencial, Retamar pasa a hacer una amplia revisión del mito del calibanismo o el canibalismo en la intelectualidad hispanoamericana eurocéntrica. Discute al humanista francés Ernest Renan y su discurso de Calibán como representante del pueblo compuesto, de nuevo, por razas inferiores, que no puede gobernar sin regresar a sus estados más naturales de violencia y anarquía. Se detiene en José Enrique Rodó, quien en su ensayo fundacional Ariel identifica
a Calibán con la civilización salvaje y materialista norteamericana, esta vez, y la contrapone a la figura de Ariel, un espíritu intermedio entre Próspero y Calibán que sirve de mensajero y puente entre lo europeo y lo salvaje. Rodó propone la identificación de los pueblos latinoamericanos con Ariel, precisamente por ser ente ni europeo ni indoafricano, empuñando la ideología del mestizaje cósmico de Vasconcelos, híbrido, como símbolo de identificación. Retamar, sin embargo, desmiente a Rodó. Echa mano a la evolución de usos de la figura de Calibán para la producción de intelectualidad caribeña y latinoamericana. Concuerda con Edu Camus Brathwaite y M. Ceser en que la figura que representa América Latina y al Caribe es definitivamente Calibán. Retamar se le salía, pero, y aquí viene la estrategia discursiva de nuestro pensador cubano, desracializa a Calibán, no niega el color de su piel ni su condición de esclavo, pero amplía esta condición esclavizada para hablar de la clase social y no de una etnia en particular. Esa clase trabajadora y colonizada de las Américas no tiene piel, no tiene raza específica en el discurso de Roberto Fernández Retamar. Y este giro argumentativo niega, por lo tanto, lo específico de la explotación racial, que es el punto de partida omitido para reconvertir lo negro en tropo de la explotación latinoamericana en general por el capital ausentista. Dicha tropificación metafórica, es decir, más allá de su foro, de su lugar, de su topos, queda entonces deterritorializada la raza, lo cual hace más fácil reubicar a Calibán en el centro de una historia intelectual de corte eurocéntrico y mestizo. Claramente podemos ver la estrategia de inclusividad forzada a la que echa mano Roberto Fernández Retamar en su ensayo, porque reconoce la manera en que M. Ceser crea paralelos entre Calibán y el arquetipo de Eshu el-Ekbara, es decir, la existencia de cosmovisiones, arquetipos y sistemas de pensamiento diferentes, pero simplemente elude dicha discusión en sus examinaciones discursivas. Remite de nuevo a Martí, de nuevo al criollo. No se aparta de los predios nacionales ni de la ciudad letrada latinoamericana o caribeña. Y esto resulta importante destacarlo, sobre todo si recordamos que uno de los proyectos intelectuales más centrales de la Cuba revolucionaria fue la recuperación de manuscritos, testimonios y figuras históricas afrodescendientes. Esa Cuba que levantó estatuas a Maceo, también publicó Historia de un cimarrón por Miguel Barnet, encumbró como poeta afrodescendiente y cubana nacional a Nancy Morejón, mientras silenciaba a la más controversial Georgina Herrera, que criticaba el racismo dentro de la Revolución cubana. Y también tradujo al español decenas de libros caribeños en inglés y francés en publicaciones accesibles y editadas precisamente por Casa de las Américas, institución que dirigió Retamar desde el 1986. Es decir, que Retamar reconocía las referencias de Eshu el-Ekbara, de Ochun, del tablero de Ifá, pero las desestimó para privilegiar el discurso del mestizaje cósmico, integrador latinoamericano. Yo conocí a Fernando Retamar. Me consta
que era un amplio conocedor de las obras de Lidia Cabrera, Yemayá Ochun, y estudioso de la ensayística de Alejo Carpentier acerca de la historia y la cultura de los pueblos afro-latinoamericanos y caribeños. Su silencio acerca de las tradiciones del afrosaber caribeño en Calibán significa, it signifies. Es importante el esfuerzo integrador de estos saberes en su ensayística, pero también es importante ver cómo él nunca abandona la gesta inclusiva desde la perspectiva eurocéntrica que afirma y a la vez propone una diferencia nunca extrema con los cánones euroamericanos de la modernidad. Su discurso académico, al igual que el de su maestro Martí, Vasconcelos, Mariátegui, Rodó y Rama, permanecen girando alrededor del mismo centro gravitacional, es decir, del monoteísmo racional eurocéntrico, bien sea para criticarlo o afirmarlo, que a fin de cuentas viene a resultar en lo mismo, en una dependencia absoluta de la centralización de manera universal de la razón letrada europea. Tanto desde la derecha de la supremacía blanca y feudo colonial, como desde la izquierda comprometida, nuestra historia intelectual se ha encargado por 100 años en negar la existencia de otras fuentes de producción de conocimiento, hasta casi invisibilizar del todo una fecunda diversidad de discursos coexistentes que proponen diversas definiciones de lo que supone el hecho de saber. 1.3. Revisitando la supremacía blanca. Contrario al surgimiento de programas alternos a los estudios universalistas y mestizos desde nuestros centros de estudios caribeños y latinoamericanos, en Estados Unidos se dio una revolución de diversificación académica que requiere examinarse en tiempos actuales. Dicha diversificación desmonta la idea del mestizaje latinoamericano como piedra fundacional para la producción del saber. El desmontaje puede señalar el principio de un paradigma nuevo para los sistemas de producción académica y que finalmente ayude a la descolonización de nuestras prácticas intelectuales. Hacia la década de los años 70 y 80 en los Estados Unidos, un ecosistema completo de departamentos de estudios étnicos, estudios latinos, Puerto Rican Studies, estudios nativoamericanos, Africana Studies y programas de estudios de género capitaneados por las luchas de los derechos civiles comenzaron a emerger. Allí se estudiaron los discursos de Gloria Steinem, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, los Young Lords y otros líderes feministas afro o latinoamericanos. Los disturbios de Stonewall en el 1969 fueron fundamentales para proponer la abierta discusión de la existencia y marginación social, política y económica de gays, lesbianas, transgéneros, dentro y fuera de los movimientos de integración racial en la sociedad estadounidense en general. Esta discusión se amplió con la lucha contra la pandemia del SIDA durante los años 80 y el surgimiento de la identidad queer a fines del siglo XX. Ante la ausencia histórica de un discurso aglutinador de las diversas identidades
que componen la identidad ciudadana en América del Norte, los programas académicos y sus instituciones adoptaron y ampliaron el concepto de colonialidad para poder discutir las relaciones que se establecían entre las comunidades marginales y el poder en Estados Unidos. Es decir, que la relación histórica transformada por la inmigración, por el fallo de las políticas de repatriación y segregación de la población afro, la creación de guetos, la creación de reservaciones para nativoamericanos y la patologización de las identidades homo, lesbio y queer, han echado mano a los discursos antiquísimos de la colonización para poder reivindicar saberes y experiencias marginalizadas y pelear contra el poder que los silencia. Propongo leer esta transformación desde una óptica que revela la lenta formación de una relación transversal y de retroalimentaciones discursivas entre el Caribe y Latinoamérica y las poblaciones marginadas de Estados Unidos. Estoy consciente de que aún hoy muchos intelectuales de la ciudad letrada mestiza hispanoamericana insisten en ver esta relación transversal con suspicacia. Les huele a lo mismo de siempre, imperialismo cultural. Por ello, quiero recalcar que con este señalamiento no pretendo señalar el atraso de los estudios de identidades de raza, racialización, género en América Latina. Parto de otra premisa, la que reconoce que las prácticas discursivas que fundan la identidad americana en Estados Unidos se caracteriza precisamente por la ausencia de un discurso o de clase como aglutinante social o un discurso racial integrador de las diversidades raciales. Parten de otro lugar, de una economía social altamente violenta y racializada. La historia de dicha nación, desde su guerra civil hasta los disturbios generados por el asesinato de George Floyd, pelea precisamente contra esta racialización que criminaliza lo diferente. La historia, esta historia, es fundamental tenerla en cuenta para entender las organizaciones actuales de los discursos identitarios en dicha sociedad. El We the People de la Constitución de Estados Unidos de América se desarrolla fuera de los paradigmas de los discursos de una posibilidad de mestizaje, que tan centrales fueron en la creación de la identidad latinoamericana. El pueblo norteamericano no se funda en la lógica ni de la integración de lo diverso, ni de un mestizaje. Ese We the People permanece abstracto, pero en la práctica política insiste en denominarse blanco, propietario y protestante. El resto de la población, la nativoamericana, la afrodescendiente, la latina, la inmigrante, la queer, la femme, la indígena, queda fuera del discurso obstuso y abstracto del we. No hay ideología que intente aglutinar diferencias, sí, una práctica de linchamientos y genocidios, también de encarcelamiento de todo lo diferente. Sin esta ideología, sin esta práctica discursiva, lo único que queda es echar mano a la Constitución misma. Por eso es que surgen luchas por los derechos del ciudadano basados en las diferentes identidades que requieren y pelean por la equidad. Solo esta categoría, la del descorporeizado cuerpo ciudadano,
Puede ser invocada cada vez que surgen tensiones raciales, como las que se ha dedicado a explotar el expresidente Donald Trump. La identidad americana es blanca y superior. No cabe nada más en el espejo de dicha identidad. No existe un discurso para la integración de la diferencia. Y ha sido precisamente ese apartheid social lo que permitió el surgimiento de programas académicos centrados en la discusión de la identidad social ciudadana y en sus prácticas políticas y culturales, y en la validación de sus saberes autóctonos y en el estudio sistemático de sus fuentes referenciales distintas al canon eurocéntrico de la racialidad. Apunto hacia los ineludibles trabajos de Walter Mignolo y Catherine Walsh en On Decoloniality, Concepts, Analytics and Practice, un libro que se publicó en el 2018 que es fundamental para esta discusión de decolonizar la academia. En este trabajo, Mignolo y Walsh centran los discursos del colonialismo y del poscolonialismo en un desarrollo de lo colonial, de lo decolonial, como práctica crítica para el estudio transversal de las sociedades racializadas y marginalizadas a nivel global. En el 2018 también sale publicado en inglés el libro de Boaventura de Sousa Santos, The End of Cognitive Empire, que conversa y refuerza lo postulado por Mignolo y Walsh. En este libro, de Sousa Santos desarrolla su concepto de epistemologías del sur como reto al dominio del pensamiento eurocentrista y euroamericano en nuestras prácticas intelectuales. Somos a los que citamos, los sistemas de referencia que echamos mano, los ejemplos, los instrumentos que utilizamos para la crítica siempre desigual de nuestra producción del saber y buscamos la validación de ese norte. Sin embargo, ya desde el 2006, el profesor de Ciencias Políticas y filósofo de Camerún, Achille Mbembe, había publicado dos importantísimos ensayos completamente desconocidos en muchos lugares de América Latina y del Caribe. Necropolítica y crítica de la razón negra. Son unos ensayos maravillosos. Ahí, en estos dos ensayos, utiliza el pensamiento fractal y afro-global para asestar un poderoso golpe al tío vivo de la producción intelectual exclusivamente centrada en la razón eurocentrista. Repito, exclusivamente centrada en la razón eurocentrista. Al surgimiento de este paradigma otro para el desarrollo del pensamiento decolonizado se une el proyecto de Afrofilosofías nacido en Brasil. En el 2019, Adilbeina Freire Machado publica su filosofía africana, Ancestralidade y Encantamento como inspirações formativas para o ensino das africanidades. Lo publica la editorial Fortaleza Ceará en el 2019. Este proyecto forma parte de la red de filosofías africanas y de la liberación, que tiene una sede múltiple en Ghana, Nigeria y Brasil, así como en las afrodiásporas globales. Dicha red insiste en el estudio de las oralidades y de los arquetipos mitológicos afroglobales,
de las tradiciones de la filosofía tanto europea como africana, como afro-latinoamericana interesadas en la decolonización. Y obviamente desde las perspectivas fundadas por Frantz Fanon, M. Cesaire y otros pensadores seminales, pero incluye el trabajo de pensadores africanos, tales como Emmanuel Eze, Anthony Kwame Appiah y Henry Odera Soruca. Estos filósofos africanos conversan con los afroamericanos contemporáneos a partir de los años 90 para revolucionar la práctica de lo que se reconoce y valida como filosofía, es decir, amor al conocimiento. El trabajo de Adilbeina Freire Machado refuerza también la disciplina de los estudios que propone, integrando afrofeminismos, tanto prácticas como ensayos y estudios, y el concepto protagónico de vinculación, que es la práctica multiétnica y global para la producción y validación de saberes no eurocéntricos que propone Walter Mignolo y Catherine Walsh. 1.4. CARICOM, el decenio de la afrodescendencia y las discusiones acerca de reparaciones culturales y económicas para la integración racial. Durante los años 70, el hit Mi Música se escuchaba en todas las estaciones de salsa de la Latinoamérica global. En ella, Ismael Rivera, el sonero mayor, afirma: mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, tampoco da las señas de la protesta general. Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, queda en el centro de un tambor bien legal. Queda en el centro de un tambor legal. Mediante el uso del lenguaje cifrado de la lírica, Ismael Rivera traza otras rutas filosóficas e intelectuales y lo hace fuera de los círculos institucionales. Escoge, habla desde la música popular, natural, salvaje, simplona, negra, sin pretensiones de alta valoración. Desde ahí expresa la necesidad de otros centros desde los cuales crear pensamiento y plantea que su música, la de él, la de Ismael Rivera, se ubica fuera del bipolarismo ideológico eurocéntrico y no necesita de ninguno de ellos para legalizar su voz. Esta voz no es ni de derecha ni de izquierda. Se centra, en cambio, en el tambor legal. Y dicha legalidad sonora escoge como protagonista y punto de partida una y múltiples veces al instrumento base de toda identidad afrodiaspórica, el tambor. Los que conocemos los sistemas de pensamiento afrocéntrico desciframos en el acto la imagen, el tropo. Ismael Rivera, sonero mayor, cifrador de mensajes de toda la africanía latinoamericana, escoge al tambor como lenguaje de preferencia, al talking drum, al tambor como latido ancestral del universo, como sistema de codificación y llamado a las fuerzas de los orishas, es decir, de los arquetipos del desarrollo de carácter, control de emociones y aprendizajes humanos a través de la identificación meditativa con las fuerzas de la naturaleza, porque eso es la regla de Ocha y eso es la santería como sistema de conocimiento. Ese tambor se contrapone al tablero de Ifá, es decir, a la adivinación y al oráculo, para centrar las organizaciones sociales afro. Este tambor es el instrumento de call and response,
la señal para la rebelión. El tambor como toque, también uno múltiple que irradia una multiplicidad infinita de tipos de música. Tambor como instrumento con el que baila el cuerpo en sistema dialógico y libre, como en la bomba. Clave desde la cual parte y regresa el soneo y la improvisación, es decir, la manifestación plural de todo lo posible. Y sonoro, que da manifestación a lo único e irrepetible de la Che, fuerza y gracia, que habita en la cabeza de cada ser humano. Ese tambor es el centro que aúna la pulsión de lo único con lo múltiple, en tensión que opera fuera de la lógica de la contradicción, de la bipolaridad. Es uno múltiple. Y esa legalidad, lo legado, lo real, lo ligado, lo verdadero, es lo que invoca Maelo en su canción Oracular. Al contraponer el tambor a las ideologías políticas eurocéntricas, Ismael Rivera cancela los discursos que tienen atrapada y colonizada la academia. Instaura otros diálogos con referencias completamente extrañas a la lógica binaria de la racionalidad eurointelectual. Lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo blanco, lo negro, lo hombre, lo mujer. Y no el vínculo y vacilación entre estos dos polos. Lo hace en cifra, es decir, en un lenguaje que solo los entendidos pueden acceder si validan los saberes ancestrales que el poder ha querido silenciar y hacernos olvidar para poder participar de lleno de la economía de validaciones e invisibilizaciones de la identidad latinoamericana mestiza. La lógica de la vinculación y de la interdependencia que caracteriza los sistemas de pensamiento pluriteístas que resistieron la evangelización, la destrucción de nuestros sistemas cognitivos, de nuestros códices, de nuestros lenguajes, de nuestros textos, para entonces imponer una cultura salvaje o natural. Los sistemas de genocidio, la criminalización racista y sexista, la devaloración de nuestros cuerpos y culturas, propone otras maneras de pensar. Exploró una desde el 1995, cuando comencé una investigación de los sistemas de adivinación IFA como propuesta filosófica para el desarrollo de otros sistemas de conocimiento, pensamiento y producción de saber. Nombrar aquí la lista de lo leído e investigado podría resultar abrumador. Solo diré que fueron centrales los trabajos de Chuco Quintero Herencia en su maravilloso libro Cuerpo y Cultura. También revisé los trabajos de Antonio Benítez Rojo en La Isla que se repite, en donde lee el Caribe y su cultura desde la óptica de la física cuántica y la teoría del caos. Esto se parece mucho a los sistemas de adivinación IFA, que utilizan el principio de incertidumbre para combinar como lenguajes binarios de computadora, pero con el OPL, a cuentos de revelación vinculatoria, los pataquíes. Así que trabajé con Chuco Quintero Herencia y su texto Cuerpo y Cultura, también con Antonio Benítez Rojo, y luego revisé los trabajos de Robert Louis Thompson, sobre todo The Flash of the Spirit, entre otros, y los estudios que se centran en la pedagogía de la espiritualidad o desde la espiritualidad de Marta Moreno Vega, sobre todo When the Spirit Dance Mambo y The Altar of My Soul.
Y luego entré en conversaciones profundas con el compañero Agustín Lao y Yomaira Figueroa Vázquez en sus libros de Colonizing Diásporas, en donde Yomaira hace una lectura de las diásporas caribeñas y también de las diásporas de Guinea Ecuatorial a España. Un libro maravilloso. Y Contrapuntos Diaspóricos de Agustín Lao, en donde trabaja cuáles son los puntos de partida para la producción de conocimiento y el estudio de las culturas afro-latinoamericanas. Ambos de estos libros fueron publicados este año, en el 2020. Pero siempre regreso a unos textos fundamentales que fueron los que me dieron la pista de que había otras rutas por transitar. Y esos fueron el gran Édouard Glissant con su libro Poétiques de Relación y las hermosas provocaciones y reflexiones de Frantz Fanon en su texto seminal Rostros Negros, Máscaras Blancas. Dichas investigaciones informan mi nueva práctica literaria e intelectual y me han llevado a unar fuerzas con los intelectuales, profesores, críticos, investigadores afrodescendientes y afroconscientes de la Universidad de Puerto Rico, atrincherados en la tan desvalorizada Facultad de Estudios Generales y en el Departamento de Ciencias Sociales. Allí, contra viento y marea, han trabajado desde hace décadas, sin ser invitados a las mesas donde se toman decisiones institucionales, sin recursos, sin descargues, sin plaza, sin remuneración por sus trabajos, a proponer un currículo para la creación del programa de estudios de afrodescendencia y racialidad. Amalín Falú, Isabel Ocenón, Marí Ramos, Emanuel Dufrasne, Pablo Rivera, Manuel Febres, Aarón Gamaliel Ramos, Piri Fernández de Tomás, Marielba Torres, Izar Godró, Carlos Severino, Zaira Rivera Casellas, Félix Joaquín Rivera, Doris Pizarro, Juan Justi, Carlos Sánchez Zambrana y muchos, muchos más, mi eterno agradecimiento por esa lucha y esa resistencia. Gracias por acogerme en estos trabajos, por ofrecerme un lugar donde mis esfuerzos gocen de esperanza de futuro. Son muchos los que han encauzado sus energías en esta lucha, muchos más que los que nombro. Quizá aquí no seré derrotada. Que en este decenio de la afrodescendencia, decretado a partir del 2014 e informado por el plan legal propuesto por CARICOM en el 2013, para la justa retribución de todos los pueblos afro, para la valoración de nuestros saberes, de nuestras presencias, para la inclusión en los lugares en donde se toman decisiones institucionales, nos lleve a imaginarnos el mundo de otra manera, el mundo otro, ese world otherwise, como propone la crítica cultural afroboricua Yomaira Figueroa Vázquez. Gracias a lo divino, ya habitamos un mundo encaminado hacia la decolonización de lo intelectual. No hay marcha atrás. Ya sabemos que es imperioso un cambio de narrativas y que nosotros, los intelectuales, salvajes y naturales quizá, somos instrumentales para lograrlo, que los discursos construyen la realidad social y que es hora de cambiar estos discursos que nos rigen y eso empieza decolonizando nuestras cabezas, recuperando saberes ancestrales que nos ayuden a imaginar Sankofa, otro mundo posible. Comencemos
a explorarlo. Gracias por acompañarnos en esta lección inaugural. Estamos seguros y seguras que es de su agrado la presentación y les invitamos a tomar conciencia de los tiempos que vivimos. Aquí en la Facultad de Estudios Generales, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gracias.